Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. Hemos escuchado al coro del Liceo Francés de Madrid, dirigido por Adriana Tanus, que es violonchelista, directora de orquesta, pedagoga, y que ha interpretado la canción Acordai del compositor portugués Fernando López Grasa, que no solo es uno de los mejores músicos, era uno de los mejores músicos portugueses del siglo, sino además un hombre de una personalidad cívica potentísima. Fue represaliado, exiliado por sus ideas progresistas. Es un hombre que está, desde luego, en el centro del recuerdo de todos los demócratas en Portugal. Y hemos abierto así el acto para recordar que celebramos el 50 aniversario de lo que conocemos como la Revolución de los Claveles, en recuerdo al homenaje a los que trabajaron y lucharon por la caída del régimen dictatorial en Portugal. Es una canción que nos anima a despertar y a estar alerta ante la injusticia y el dolor. Les damos la bienvenida a este Auditorio Nacional en este día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura. Es un día que está fijado por la Ley de la Memoria Histórica y que está fijado además con fecha, día 31 de octubre. Pero ustedes recuerdan que fue pospuesta la celebración de este acto, aplazado por las trágicas consecuencias de la dana que azotó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre y, por tanto, queremos pedirles que se pongan de pie y que ofrezcamos este minuto de silencio en recuerdo a las víctimas. Muchas gracias, señores. Con la celebración de este acto, la sociedad española quiere rendir tributo a hombres y mujeres cuyas vidas quedaron truncadas por la guerra. También a quienes fueron perseguidos por la dictadura o fueron protagonistas por luchas individuales o colectivas para la conquista de derechos, libertades y democracia en nuestro país. Gracias, señor presidente, por acompañarnos en este acto. Gracias, ministras, ministros, representantes de diferentes instituciones del Estado, del movimiento memorialista y de la sociedad civil. Y, sobre todo, gracias a las personas homenajeadas que nos acompañan en el escenario, a sus familiares y acompañantes que están aquí, como ven ustedes, en este escenario. Bueno, pues vamos ya a abrir el acto y tiene la palabra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, don Ángel Víctor Torres. Buenas tardes ya. Presidente del Gobierno de España, vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, compañeras y compañeros ministros y ministras, alcaldes, alcaldesas, diputados, secretarios de Estado de Memoria Democrática, secretarios y secretarias de Estado, delegadas y delegados del Gobierno de España en las distintas comunidades autónomas, resto de autoridades, homenajeados, familiares, representantes de las asociaciones memorialistas, medios de comunicación, amigas y amigos todos. Buenas tardes. Como saben, y acaba de decir Iñaki Gabilondo, este acto estaba previsto para el pasado 31 de octubre, pero el azote de la dana impuso su terrible agenda. Por ello, quiero que mis primeras palabras sean para enviar un sentido abrazo a las familias de las personas fallecidas o desaparecidas y a toda la ciudadanía que ha sufrido y aún sufre esta catástrofe. Estamos con ellas y con ellos, y lo estaremos el tiempo que sea necesario para salir de esta pesadilla. Y lo haremos juntas y juntos. Cuando la naturaleza se impone, nos damos cuenta de los pequeños que somos. Pero hay otras ocasiones, como la que hoy nos reúne aquí, en las que no son los fenómenos naturales los que provocan muerte y destrucción. Hoy rendimos tributo a otras víctimas, unas víctimas que llevan demasiado tiempo esperando y que vieron sus vidas truncadas por el feroz
totalitarismo que sumió a nuestro país en 4 décadas de horror. Los avances de la Segunda República habían situado a España a la vanguardia de Europa, con medidas que modernizaban el país y que ponían por encima de todo la libertad y la igualdad social. Fue demasiado para quienes no querían perder sus privilegios. En la España de los golpistas, los versos de Miguel Hernández, el poeta de la libertad, una de las personas a quien hoy homenajeamos, eran esos versos más peligrosos que el ejército mejor pertrechado. Por eso quisieron sepultarlo en el olvido, pero no lo consiguieron. Cuando Josefina Manresa iba a ver a su marido Miguel Hernández a la cárcel, llevaba consigo una lechera de esas que él utilizaba en sus tiempos de cabrero. Dentro unas papas y un huevo que servirían de camuflaje. En el fondo de aquel recipiente, el poeta escondía sus cartas y sus versos, como aquellos que decían: tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Eso lo escribía Miguel Hernández a su hijo Manuel, a un bebé, en sus nanas de la cebolla. Y es que la libertad que destila la pluma de Miguel Hernández viajaba hacia la eternidad en el fondo de aquel recipiente para llevar la leche cuando ya quedaba poco para que su cuerpo, con tan solo 31 años, no pudiera resistir más la tortura, la enfermedad y el encierro. Hoy, cuando nos reunimos aquí para homenajear a las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra de España y de la dictadura franquista, se hace más presente que nunca la evocación de Miguel Hernández, ese poema que escribió a la muerte del poeta de Orihuela su amigo Vicente Aleixandre. Sí, Vicente Aleixandre, Premio Nobel de Literatura, y a quien también hoy homenajeamos como víctima. Decía Aleixandre, tras el último suspiro de Miguel Hernández: no se le apagó nunca, no, ni en el último momento esa luz que por encima de todo, trágicamente, le hizo morir con los ojos abiertos. Esa luz que nunca se apaga, esos ojos que nunca se cierran, la luz y los ojos de la memoria. Porque la memoria democrática, nos hace mirar al pasado con los ojos abiertos, pone luz en las tinieblas del franquismo y visibiliza aquello que fue invisible durante 40 largos años. Las vidas de los 21 hombres y mujeres a los que hoy rendimos homenaje aquí son dignas de cientos de novelas y poemas épicos, pero sobre todo son dignas de verdad, de justicia y de reparación. Son vidas dispares, pero a la vez paralelas, como la de mi admirada paisana Pino Sosa o la de Conchita Viera, igualmente admirada. Ambas con un padre asesinado por los sublevados. Pino cuando aún estaba en el vientre de su madre, Conchita con 3 años. Ambas con un camino de lucha preñado de baches y pesares. Ambas marcadas por el régimen por ser hijas de rojos, señaladas. Ambas excavando casi con sus propias manos en la tierra del pasado para desterrar para siempre el olvido. Las dos pudieron encontrar al fin a sus padres. José, el padre de Pino, Amado, el padre de Conchita. Ellas cerraron el círculo por su tesón y su sentido de la justicia. Gracias a las dos por ser un ejemplo y una inspiración. Ellas saben bien que la verdad, la justicia y la reparación para la no repetición no son una revancha, sino la manifestación más viva de los derechos humanos. En la Ley de Memoria Democrática, las víctimas ocupan un lugar central. Todas las víctimas, todos aquellos hombres y mujeres que sufrieron persecución, humillaciones, tortura o muerte durante un periodo nefasto de nuestra historia, todas. Por eso hoy también entregamos una declaración de reconocimiento y reparación a Joaquín Amigo. El escritor Joaquín Amigo, profesor y filósofo granadino, era amigo también de García Lorca, católico y conservador él, y fue asesinado por milicianos republicanos pocos días después de la muerte del poeta. Él, por supuesto, es también una víctima y como tal, hoy le reconocemos. Y es que la ley no pretende reabrir heridas, sino justamente cerrarlas. Durante las 4 décadas del franquismo, la mayor parte de las víctimas que hoy homenajeamos no existieron. Muchas de ellas yacían en cunetas, en pozos, o fueron estigmatizadas. Las otras, la del lado vencedor, sin embargo, fueron homenajeadas cada año. Pero la realidad es que
el país entero fue víctima de un golpe ilegítimo que nos arrebató a todas y a todos una España plural de derechos y libertades que se desvaneció en una guerra atroz y en un vacío de 40 años. Como atroces fueron los tribunales y las condenas a muerte contra el fiscal Francisco Javier Elola, el ministro Julián Zugasagoitia o el galleguista Alexandre Bóveda, y que en virtud de la Ley de Memoria Democrática esas sentencias han sido declaradas ilegales y nulas. Blas Infante recibe hoy su homenaje como víctima y junto a él otros paisanos suyos de los que el padre de la patria andaluza se sentiría orgulloso. Carmen Hombre, Juan Máximo, María Zambrano, Miguel de Molina, el propio Aleixandre o el ya mencionado Joaquín Amigo. Las dictaduras se definen por infundir terror y la franquista lo hizo desde el principio hasta el final. Por eso hoy también los demócratas homenajeamos al estudiante Enrique Ruano, torturado y arrojado por una ventana en 1969. A José Fortes, condenado y expulsado de las Fuerzas Armadas por formar parte de la Unidad Militar Democrática. Sí, democrática. O a Luis Pérez Lara, luchador ejemplar por la instauración de la democracia y la recuperación de la memoria. Hoy, esa democracia salda una deuda con Basilio Blasco, que murió en un campo de concentración nazi, con Ángeles Flores, Maricuela, con Justa Freire, con Consuelo Verge y con la pasajera número 2388 del buque Stanbrook, llamada María Egea. La alegría de días como este es poder ver aún los rostros de quienes sobrevivieron. Alegría porque pueden disfrutar de esta España, que es ahora un modelo de democracia avanzada. Una democracia que no está exenta, sin embargo, de amenazas y postulados involucionistas, a menudo disfrazados de palabras como libertad o concordia. No es concordia derogar las leyes autonómicas que garantizan la reparación a las víctimas. No es libertad alzar las manos entonando el cara al sol, añorando el fascismo. Eso es lo contrario de la libertad. La libertad, esa palabra cuyo mejor sinónimo es democracia. Por eso, es fundamental que nuestros hijos e hijas valoren el legado que nos dejan quienes dedicaron su vida o incluso la perdieron por defender la legalidad constitucional. Precisamente en el año que ahora empieza, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador y se abre el proceso de recuperación de la democracia, tenemos una ocasión de oro para mostrar a nuestros jóvenes lo que costó y de dónde procede la etapa que debemos defender perpetuamente de libertad que hoy disfrutamos. Tienen que saber la verdad. Ese derecho hoy tan denostado, cuando hasta en un templo de la palabra, como es el Congreso, se escucha recientemente a un diputado de la ultraderecha decir que el franquismo fue una época de progreso o de reconstrucción de nuestro país. El franquismo, sin embargo, fue la antítesis de la democracia. Qué manera de retorcer nuestro pasado, envileciendo el triunfo colectivo y feliz de recuperar la libertad con mayúsculas. Presidente, sabemos que la regeneración democrática es una preocupación tanto tuya como del Gobierno que presides. Y en ese camino la memoria democrática es un eslabón imprescindible. Les aseguro que este Gobierno está absolutamente comprometido con la defensa de valores democráticos. Se lo debemos a las personas homenajeadas en este acto solemne. Nosotros somos lo que somos gracias a ellas, gracias a ustedes. Por ello, seguiremos firmes en el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática sin desfallecer, sin dar un paso atrás, para que nunca más la libertad tenga que sobrevivir escondida en el fondo de una lechera. Memoria es democracia. Muchas gracias. Vamos ahora a ver un vídeo, 2 minutos, con los rostros de las personas citadas por el ministro, que son los que van a recibir hoy la declaración de reparación del Gobierno de España y que son los protagonistas de este día de homenaje a las víctimas del golpe, la guerra y la dictadura.
Gracias a todos. Ahora invito al presidente del Gobierno y al ministro que suban al escenario para proceder a la entrega de estas declaraciones de reconocimiento y reparación personal en una jornada en la que, como decimos, estamos tratando de recordar a aquellos que padecieron violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa y que van a recogerlas o personalmente o en su nombre por familiares o representantes institucionales. Vamos a comenzar, por tanto. Miguel Hernández Gilabert, poeta y dramaturgo, nacido en Orihuela en 1910. De familia humilde, abandonó muy pronto la escuela para trabajar y aún así desarrolló su capacidad para la poesía gracias a ser un gran lector de poesía clásica española. Toma parte muy activa en la Guerra de España. Al terminar esta es condenado a pena de muerte conmutada por 30 años, pero le deja morir de tuberculosis en la prisión el 28 de marzo de 1942. Va a recoger su nuera, Lucía Izquierdo. María Zambrano Alarcón, nacida en Vélez, Málaga, en 1904, ejerció como profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica de la Universidad Central desde 1931 y contactó con los miembros de la generación del 27. Se exilia tras la guerra a París, Nueva York y La Habana. Se instala en México, donde imparte clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Regresó en el 84. Fue Premio Príncipe de Asturias en 1981 y Premio Miguel de Cervantes de Literatura en 1988. Va a recoger Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez, Málaga y presidente de la Fundación María Zambrano. Blas Infante Pérez de Vargas, padre de la patria andaluza, notario de profesión, político andalucista, escritor, intelectual, nació en Casares, Málaga, en 1885. La obra de Infante destaca por dar confianza al pueblo andaluz en sus posibilidades y esperanzas de progreso, despertar su patriotismo frente a las injusticias, alcanzar una educación libre, universal y gratuita, así como también tomar las riendas de la economía mediante la expropiación de tierras de cultivo. Detenido por un grupo de falangistas y preso en Sevilla, Blas Infante fue fusilado en la madrugada del 11 de agosto en el kilómetro 4 de la carretera de Sevilla a Carmona. Recoge su nieto, Javier del Mas Infante. María Egea Muñoz de Zafra. Nace en Cartagena en 1934 en el seno de una familia socialista y republicana. Junto a sus padres y hermano Mateo, embarcó en el puerto de Alicante en el Stambrook con destino a Orán como pasajera número 2388. Tenía 5 años cuando inició el camino del exilio. En Orán estuvieron internados en una cárcel, mientras su padre fue enviado a varios campos de concentración argelinos hasta la liberación de los campos por los aliados. Permaneció en Argelia cerca de 50 años, ejerciendo como maestra y profesora. En 1996 marchó a París, en donde vive en la actualidad. Recoge ella misma María Egea. Alexandre Bóveda Iglesias, político republicano y galleguista, nacido en Orense en 1903, hombre de confianza de Castelao, fue secretario de organización del Partido Galleguista y miembro de la comisión redactora del Estatuto de Galicia en 1932.
Encarcelado por los rebeldes en julio de 1936, fue sometido a un consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte. Ejecutado en La Caeira, Pollo, el 17 de agosto, dejó viuda y 5 hijos. Esta fue su última voluntad. Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría. La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Recoge su hija Amalia Bóveda. Pino Sosa Sosa. A esta luchadora incansable por la memoria democrática, nació en Arucas, Gran Canaria, en 1937, la fuerza le viene del tesón por encontrar los restos mortales de su padre, José Sosa, de profesión ojalatero. Tras el golpe de Estado del 18 de julio del 36, el padre de Pino fue detenido y enviado al campo de concentración de Gando. Puesto en libertad, un grupo de falangistas lo volvió a detener y su familia no supo nada más de él. En el año 2017 se hallaron los restos de su padre en el pozo de Tenoya junto a los de otras 14 víctimas. Recoge Pino Sosa. Julián Zugazagoitia Mendieta, periodista, político, ministro, diputado y director del periódico El Socialista. Nació en Bilbao en 1899. Durante la Segunda República fue elegido diputado por Badajoz en 1931 y por Bilbao en 1936 y fue ministro de la Gobernación en 1937 en uno de los gobiernos de Juan Negrín. Al final de la Guerra de España tuvo que exiliarse a Francia, donde fue arrestado por la Gestapo y entregado a las autoridades españolas el 31 de julio de 1940. Juzgado por un consejo de guerra sumarísimo, fue condenado a muerte y fusilado en las tapias del cementerio del Este de Madrid el 9 de noviembre de 1940. Recoge su nieta Tatiana Zugazagoitia. Carmen Hombreponzoa y Juan Máximo Salazar. Carmen nace en San Fernando, Cádiz, en 1903. Era maestra, sindicalista afiliada a la UGT de confesión protestante, y su marido, Juan Máximo Salazar, oficial tipógrafo, también de confesión protestante, fue concejal del Puerto de Santa María, secretario de la Sociedad de Artes Gráficas y secretario de la Agrupación Socialista de Jerez de la Frontera. Con la llegada de la dictadura, ambos fueron encarcelados y represaliados. Carmen fue ejecutada estando embarazada de 8 meses. Juan Máximo fue asimismo brutalmente torturado antes de ser fusilado un mes antes en Jerez. Recoge su nieta Carmen Máximo. Bueno, les aseguro que no es fácil leer estos resúmenes biográficos. Enrique Ruano Casanova, estudiante. En 1969 estudiaba quinto de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, militaba en las filas del Frente de Liberación Popular, cuando fue detenido junto a su novia Dolores González Ruiz. Fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad,
fueron interrogados por la Brigada Político-Social de la dictadura, fue torturado y fue arrojado por una ventana. Su muerte simbolizó la resistencia estudiantil y la represión del régimen, y fue el origen de amplias movilizaciones de las universidades españolas que obligaron al gobierno a declarar el estado de excepción el 24 de enero en todo el país. Recoge su hermana Margot Ruano. Ángeles Flórez Peón, Maricuela, nacida en Blimea, San Martín del Rey Aurelio, en Asturias, en 1918. Conocida como Maricuela, afiliada a las Juventudes Socialistas en 1936, fue una histórica miliciana republicana en el frente de Oviedo. Al caer Asturias, fue detenida, condenada a 9 años y encarcelada en la prisión de Saturarán. En 1948 marcha a Francia junto a su esposo Graciano Rozana, quien participó en la reorganización del PSOE y de la UGT de Asturias y se estableció en la localidad francesa de Saint-Éloi-les-Mines-de-Puy. En 2004 volvió definitivamente a Asturias, donde falleció el pasado mes de mayo. Se le ha conocido como la última miliciana. Recoge su hijo Joseph Antoine Rozana. Francisco Javier Elola y Díaz Varela, de Monforte de Lemos. Fue magistrado del Tribunal Supremo y diputado por Lugo en las elecciones a las Cortes durante la Segunda República. Formó parte de la comisión jurídica encargada de redactar el anteproyecto de la Constitución de 1931. Fue fiscal general de la República. Tras el golpe de Estado de julio del 36, fue designado juez especial para instruir el sumario por rebelión, con jurisdicción sobre todo el territorio nacional. Condenado a muerte por un consejo de guerra, fue ejecutado el 12 de mayo de 1939 en Barcelona. Recoge su nieto, Francisco Javier Elola. Basilio Blasco Laoz. Nació en Ayueva, Teruel, en 1901. Al estallar la Guerra de España se vio forzado a huir de su pueblo junto a su familia debido a su militancia republicana de izquierdas. En 1939 pasó la frontera hacia Francia, donde fue internado en varios campos de concentración. Fue uno de los integrantes de las compañías de trabajadores extranjeros que fueron detenidos por los alemanes y finalmente deportado al campo de exterminio nazi de Mauthausen con el número 3479. Trasladado a Gusen, murió en ese campo el 19 de julio de 1941 a los 39 años. Recoge su nieta, Elena Blasco. Vicente Aleixandre y Merlo, poeta perteneciente a la generación del 27. Nació en Sevilla, su infancia transcurre entre Málaga y Madrid. Estudia Derecho y Comercio, aunque su destino estaba en la literatura. Tras la guerra permanece en España en lo que se ha llamado exilio interior, por lo que Max Shaw llegó a decir: nunca perdimos ni perderemos España mientras viva Vicente Aleixandre en Belintonia número 3. La muerte de Lorca y Miguel Hernández, a cuya viuda ayudó económicamente, le afectaron profundamente.
En 1949 es nombrado académico de la lengua, se convierte en maestro y protector de los jóvenes poetas españoles. En 1977 recibe el Premio Nobel de Literatura. Recoge su sobrina María Maya Aleixandre d'Artiñano. Joaquín Amigo Aguado, escritor, profesor, filósofo, nació en Granada y fue amigo y confidente de García Lorca y discípulo de Ortega y Gasset. Católico y conservador, al estallar la Guerra de España se encontraba en Ronda, donde desempeñaba la cátedra de filosofía en su instituto. Murió asesinado por milicianos republicanos al ser lanzado por el Tajo de Ronda a finales de agosto de 1936, apenas unos días después de la muerte de Lorca en Granada. La escritora y profesora Ana Merino ha rescatado su figura en la novela titulada Amigo. Recoge su nieta María Bastos Amigo. Conchita Vieira Nevado. La historia de Concha, nació en Valencia de Alcántara, Cáceres, en 1933, arranca a sus 3 años con el asesinato de su padre Amado Vieira, alcalde socialista de Valencia de Alcántara, a manos de los falangistas el 25 de septiembre de 1936. Su vida ha estado marcada por esa muerte, por los sufrimientos de su madre y por su injusta orfandad. Junto a su padre, 48 personas más fueron arrojadas en 1936 a la mina Terría y 81 años después han sido exhumadas gracias a su lucha incansable por recuperar la memoria y los restos de su padre y de todos aquellos que estaban con él viviendo el mismo espanto. Ha podido por fin dar digna sepultura a su familiar. Recoge Conchita Vieira. José Fortes Bouzán, militar de carrera, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago, miembro fundador de la Unión Militar Democrática. Fue condenado a 4 años de prisión y expulsión de las Fuerzas Armadas en un consejo de guerra al final de la dictadura, por defender la democratización del ejército y las libertades en España. Fue amnistiado y pudo reincorporarse al ejército 10 años después. El 4 de abril del año 2009, el Consejo de Ministros reconoció institucionalmente a la UMD en defensa de las libertades y se les concedió la Medalla al Mérito Militar. Recoge José Fortes. Consuelo Verges Rábado nació en Ucieda, Cantabria, en el año 1899. Traductora, periodista, escritora y biógrafa, Consuelo fue una mujer fuerte y valiente que valoró mucho su independencia. Con una gran inquietud intelectual, en los periódicos y revistas en que colaboraba defendió sus ideas libertarias y el voto femenino que propugnaba en el Congreso de los Diputados su amiga Clara Campoamor. Fue miembro de la Logia Masónica de Adopción Amor de Madrid, constituida el 2 de diciembre de 1931.
Sus actividades masónicas estuvieron enfocadas a la consecución de la igualdad de derechos masónicos para hombres y para mujeres. Recoge María José Turrión, investigadora y biógrafa. Luis Pérez Lara, nacido en Madrid en el año 1936, luchador ejemplar por la instauración de la democracia y las libertades en España y un símbolo en la recuperación de la memoria. Fue condenado a 13 años y un día, de los que cumplió 7 en distintas cárceles españolas. Fue impulsor de la primera asociación de expresos políticos en España, vinculado durante 4 décadas con San Sebastián de los Reyes. Su compromiso social y cultural es evidente. Presidente de la Asociación Cultural Blas de Otero, que él mismo fundó en 1980, y de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Recoge Luis Pérez Lara. Miguel de Molina, artista, cantador, bailarín, nació en Málaga en 1908. Destacado con un talento excepcional, participó en numerosos festivales y funciones benéficas de la retaguardia republicana. Miguel de Molina fue secuestrado en su camerino, recibió una enorme paliza, le arroparon la cabeza, le forzaron a beber aceite de ricino antes de abandonarlo tras llamarlo marica y rojo. Tras ponerle trabas para poder trabajar y sufrir el destierro, se exilia en Argentina en el año 1942. Allí continúa su carrera hasta su muerte en el año 1993 a los 84 años. Sus restos yacen en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita en Buenos Aires. Recoge Alejandro Salade, sobrino nieto de Miguel de Molina. Finalmente, Justa Freire Méndez, maestra, pedagoga, nació en La Moraleja del Vino, Zamora, en el año 1896, en el seno de una familia campesina. Así se refería a ella Ana Llorente en los 59 años de su fallecimiento. La Justa, desterrada en ese exilio interior, desposeída de su título de maestra, expulsada de su escuela, depurada, encarcelada, vilipendiada, es hoy restituida gracias al recuerdo, a la voz poética desde este hoy en el que siguen importando las mismas cosas, las que llaman aldabonazos a la puerta de la memoria para exigir justicia. Al acabar la guerra fue condenada a 6 años de prisión, finalmente estuvo cancelada 2 años en la cárcel de mujeres de Las Ventas. Recoge su ahijado José María Cabello. Porque a continuación, en nombre de las personas que están recibiendo el homenaje, tiene la palabra Lucía Izquierdo, la nuera de Miguel Hernández. Buenas tardes a todos. Señor presidente del Gobierno, ministras, ministros y demás autoridades, señoras y señores, amigos todos. Hoy es un día para mí muy emotivo, muy difícil de controlar la emoción que siento en estos momentos. Y quiero dar las gracias a todos los familiares de los represaliados por dejarme hablar en nombre de ellos. Es para mí un gran placer hablar en nombre de vosotros.
Señor presidente, quiero darle las gracias en nombre de todos por la magnífica ley de memoria democrática que ha hecho usted. Ha sido muy valiente. Se lo agradecemos. Ha sido un camino muy largo el que hemos tenido que hacer, pero hemos llegado, estamos aquí todos. No todos, pero representamos a todos los que no han podido estar. Hoy se nos ha hecho entrega de un documento, el presidente del Gobierno, donde dice que se repara la memoria de nuestros héroes, porque eso es lo que fueron, héroes que lucharon por la libertad y la democracia de nuestro país. Y también me ha hecho entrega el presidente de un documento donde anula el juicio sumarísimo que Miguel Hernández tuvo. Todos, yo le quiero decir a sus familiares que lo pueden pedir también y se les mandará. De aquellos tribunales militares salían nuestros seres queridos con condenas de muerte y cadenas perpetuas. 200.000 personas se fusilaron. Se llenaron las fosas y las cunetas, llenas. Nosotros, la familia de Miguel Hernández, tuvimos mejor suerte, si es que se puede llamar así, puesto que Josefina, su viuda, pudo despedirse de su cuerpo y pudo velarlo y se le enterró en el cementerio de Alicante, gracias a la ayuda de Vicente Alexandre, que le quisimos y le queremos con toda el alma. Sin él, Miguel no hubiese estado donde está ahora enterrado, hubiese ido a un osario o a una fosa, ese era su destino. Y Vicente recogió el dinero, 2.500 pesetas, se las mandó a Josefina corriendo para que pudiese comprar la sepultura. Hoy es la sepultura más visitada de toda la provincia de Alicante. Le dejan en la tumba flores, poemas, dibujos. Son cosas conmovedoras. Yo soy la que las recojo cuando voy y las tengo guardadas en casa como un tesoro. Pero los que están en las cunetas y en las fosas no tienen quien le lleve unas flores. Esa es la tristeza tan tremenda que tienen sus familiares, que se están marchando de este mundo y no se llevan los restos de su marido a descansar con ellos eternamente. Esa es la pena que tienen casi la mayoría de los familiares de los fusilados. Nosotros siempre hemos tenido a los fusilados de la guerra y después de la guerra, los hemos tenido, han sido nuestros muertos, esos que están en la cuneta, los muertos de la familia de Miguel Hernández también. Y así lo hemos reivindicado siempre, lo hemos reivindicado con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Señor presidente, para terminar voy a un poema que Miguel Hernández dijo ayer, que dice así, que la emoción a veces, lo siento, me puede un poquito. Es el último poema que escribió en vida Miguel Hernández en la cárcel. Y dice, si siempre hay un rayo de luz en la lucha que deja la sombra vencida, y ese rayo de luz ha sido usted, señor presidente, para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Ahora sí, señor presidente, escuchamos sus palabras.
Buenos días y muchas gracias a Iñaki Gabilondo por hacer de maestro de ceremonias de un día tan importante para nuestro país, para nuestra democracia y tan emotivo como antes expresaba con una elocuencia, yo creo que estremecedora, Lucía. Queridas vicepresidentas, ministros, ministras, autoridades, familiares, descendientes, amigos de las personas a las que rendimos tributo y homenaje. Hoy, lo ha dicho antes Iñaki Gabilondo, también lo ha dicho el ministro Ángel Víctor Torres, es un día para recordar. Y quiero, por tanto, que también mis primeras palabras sean para recordar el dolor de todas las víctimas de esta terrible dana que hace algo más de un mes asoló la península ibérica y, con particular incidencia, la Comunitat Valenciana. Una catástrofe natural que sacudió nuestro país y que nos hizo posponer la celebración de este acto. Y, por tanto, vayan por delante también mi afecto y mis desvelos, que están evidentemente con ellos y con ellas, al igual que lo está y va a estar la acción del Gobierno de España. El tiempo que haga falta, con los recursos que sean necesarios, hasta que todos los municipios afectados recuperen plenamente la normalidad. Señoras y señores, suele decirse que la historia la escriben los vencedores. Y a esa labor, la de escribir la historia a su antojo, se entregó a fondo, muy a fondo, el régimen nacido del golpe de Estado de julio de 1936. La dictadura levantó grandes mausoleos para honrar su triunfo, también para humillar a los derrotados, en muchos casos con mano de obra esclava. Renombró calles, plazas de toda España para perpetuar la memoria de los vencedores. También prohibió libros, obras de teatro, películas y adoctrinó a generaciones enteras de españoles y españolas para defender lo indefendible. Y es que aquel golpe de Estado, aquella terrible guerra, aquella terrible dictadura, era no solamente un acto lícito, sino una especie de mal necesario. Pero sobre todo el franquismo se afanó en borrar el recuerdo de esa España que reclamaba para sí el progreso, la democracia, la libertad que veía en otros muchos países de Europa. Una España que fue condenada, como se ha dicho aquí, al exilio, a la muerte civil en vida y, en cierto modo, al olvido durante muchos años. Una España que constituye una parte esencial de la historia y de la identidad de nuestro país y a la que hoy estamos rindiendo su merecido homenaje. Y lo hacemos, como decía antes Ángel Víctor Torres, el ministro de Memoria Democrática, no para cavar trincheras, sino para tender puentes. No para separarnos, como dicen algunos interesadamente, sino para unirnos como españoles y españolas, todos y todas, en una memoria democrática que es objetiva y común. Lo hacemos además con el mejor telón de fondo posible, y es el Día Internacional de los Derechos Humanos, como recordaba antes previamente el secretario de Estado de Memoria Democrática. Derechos que fueron plasmados un día como hoy, hace 76 años, en una Declaración Universal aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Asamblea, recordemos entonces, de la que aún no formaba parte España, nuestro país, excluido por el vínculo de aquella dictadura con los regímenes totalitarios causantes de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, eso ya no ocurre. Ahora España es no solamente una firme valedora de esos derechos humanos, sino que además los defendemos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Antes se ha dicho, y como todos sabemos, en 2025, el próximo año, se van a cumplir 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y del inicio de la transición española. Ese largo proceso hecho de esfuerzos, de desvelos, de esperanzas, que transformó nuestro país a una velocidad y a una escala igualada por muy pocos países del mundo. En solo 5 décadas, España ha pasado de ser una dictadura pobre, aislada, a ser una de las democracias más plenas del mundo. Una economía moderna, abierta, también sostenible, una sociedad tolerante, inclusiva, una potencia internacional comprometida con el multilateralismo, con el europeísmo y también con la paz. Esa profunda transformación
creo que es muy importante reivindicarlo hoy y recordarlo a las generaciones futuras, no ocurrió por casualidad. Es el fruto del talento, del valor, de la generosidad, del sacrificio de muchas personas a las que hoy recordamos, como por ejemplo la escritora María Zambrano, autora de una obra que me gustaría hoy evocar, que es La tumba de Antígona. En esta figura, como estoy convencido muchos y muchas sabéis, de la mitología griega, María Zambrano pues encontraba una alegoría del exilio que ella misma también sufría, pero también una reivindicación de la necesidad de honrar a los muertos. En el mito, Antígona es condenada, como sabéis, por negarse a cumplir una ley que ella considera injusta, según la cual debía dejar sin sepultura el cuerpo de su hermano. Antígona, evidentemente, desobedece y lo hace por justicia y por dignidad, pero sobre todo también por humanidad. Y eso es, creo que uno de los principales y primeros cometidos de una ley democrática, de memoria democrática, que yo agradezco y mucho que Lucía, pues evidentemente, me lo agradezca a mí en primera persona, pero que yo también quisiera hacer extensiva, en primer lugar, a todas las asociaciones y entidades memorialistas, también a los agentes sociales, singularmente a los sindicatos y, por supuesto, a las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario que, con sus votos, han propiciado lo que yo creo que es una ley de memoria democrática que hace a nuestro país y a nuestra democracia mejor. Así que muchas gracias también a todos y a todas vosotros y vosotras. Como decía, uno de los primeros cometidos de esta ley de memoria democrática es devolver la dignidad a quienes fueron privados de ella, no solo en vida, sino hasta en la muerte. Y como decía antes, Iñaki Gabilondo, cuando recordaba y relataba el fin de los días de muchos de los homenajeados, resulta muy difícil, muy duro el leerlo, Iñaki, y por supuesto también escucharlo. Y gracias al impulso de la ley y al empuje también del movimiento memorialista, pues más de 5.600 cuerpos han sido exhumados ya solo en estos últimos 4 años. Y hemos conseguido tramitar 637 declaraciones de reconocimiento y también de reparación personal y resignificar o recuperar 15 lugares de memoria, como por ejemplo el Valle de Cuelgamuros. Y gracias a la ley avanza con paso firme el proceso de disolución de la Fundación Francisco Franco. Porque evidentemente en una democracia como la nuestra no hay tirano cuya obra merezca ser ensalzada. Y son ya más de 300.000 los descendientes de exiliados y exiliadas que van a poder obtener la nacionalidad española. Un acto que creo que es de justicia con quienes fueron privados del derecho a ser españoles por culpa de la persecución política. En estos 50 años, amigos y amigas, señoras y señores, España evidentemente ha progresado de forma admirable. Y es necesario que los ciudadanos y ciudadanas de hoy seamos conscientes de ello, especialmente los más jóvenes, porque en esa transformación no solo está la clave para entender lo que fuimos y lo que somos, está también la llave para entender lo que podemos ser, el inmenso potencial que tiene España. Y por eso me gustaría hacer hoy un anuncio para el Gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el Gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad. Una conmemoración con un único objetivo, y es poner en valor la gran transformación en este medio siglo de democracia logrado y homenajear a todas las personas y a todos los colectivos que la hicieron posible. Esta conmemoración se va a traducir en más de un centenar de actividades culturales, de eventos de diversa índole que van a inundar nuestras calles, escuelas, universidades, museos, a partir del 8 de enero del año 2025. Para articular esta conmemoración,
el Gobierno de España va a crear un comisionado especial, va a nombrar un comité científico formado por expertos y expertas de reconocido prestigio y va a colaborar con todas las administraciones públicas en la ejecución de un extenso programa de actividades. Vamos a dar a lo largo de comienzos del próximo año, en un acto específico para el arranque de estas celebraciones, los detalles de esta conmemoración de 50 años desde la muerte del dictador. Casi medio siglo nos separa de su muerte, pero las consecuencias de aquella herida evidentemente son tangibles a día de hoy y exigen lo que hemos venido siempre reivindicando. Exigen verdad, reparación y justicia, como las que reciben las 21 víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra, de la violencia política, de la dictadura franquista, a las que hoy estamos rindiendo homenaje. Si hoy estamos aquí, es porque al final triunfaron la libertad y la democracia. Pero esa victoria, todos lo sabemos muy bien, nunca es definitiva. Hoy, antes lo ha dicho Ángel Víctor, discursos de reivindicación de la dictadura profanan hasta el templo de la democracia, que es el Congreso de los Diputados y de las Diputadas. El peligro de la involución, por tanto, es real, existe, está ahí, crece allí donde se pervierte el sentido de una de las palabras más hermosas de la lengua española, la palabra concordia, porque no hay concordia cuando se equipara víctimas con verdugos. Tampoco hay concordia cuando se perpetúan mentiras históricas. Y no hay concordia cuando se pactan leyes con aquellos que son los enemigos de la libertad y de la igualdad. Por tanto, en un día como hoy, dedicado a los derechos humanos, quiero recordar la clara advertencia del relator de Naciones Unidas sobre las leyes de falsa concordia impulsadas por determinados gobiernos autonómicos. Y cito textualmente: no hay concordia posible cuando hay olvido deliberado y falseamiento de la historia. Como el Gobierno ya ha dicho en muchas otras ocasiones, evidentemente vamos a velar para que ninguna ley de falsa concordia desvirtúe el deber de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición que ensalzan la ley de memoria democrática. Concluyo haciendo una reflexión a la cual también se ha sumado previamente tanto Iñaki Gabilondo como Lucía y como también el ministro. Y es que por razones biológicas y de tiempo cada vez somos más los que nacimos con la dictadura ya agonizante, cada vez somos más los que solo han conocido en España en libertad. Y muchos españoles nacidos en esta década ya no tendrán abuelos y abuelas que recuerden el privilegio de vivir en democracia. Por todos ellos y todas ellas estamos llamados no solo a recordar, sino a preservar ese tesoro único llamado democracia, para que cuando falten los mayores, cuando ya nadie pueda contar aquella historia, pues no se pierda el caudal de memoria. Hagamos todo cuanto esté en nuestra mano por cultivarla, porque gracias a su lucha hoy somos un país moderno, avanzado y plenamente democrático. Y porque no hay mejor forma de proteger esta España en libertad que honrar a quienes lo dieron todo por ella, incluso la propia vida. Muchas gracias. Estaba pensando que algunos quieren romper la cadena de la vida, pero recordar que somos eslabón de cadena, yo creo que nos ayuda y nos obliga a comprometernos con el eslabón anterior y a responsabilizarnos del eslabón siguiente. Vamos a concluir con dos canciones que son dos oraciones. Cada cual le dará la interpretación que desee, aunque son evidentes los mensajes que transmiten.
La primera es la oración escrita por Luis García Montero y que va a interpretar Miguel Ríos, acompañado de la guitarra por José Nortes y Jorge Ruiz. Muy buenas tardes a todos y a todos, presidente. Voy a cantar una canción sobre un poema de Luis García Montero que escribió en contra de la guerra de Irak en el 2003. Es un poema, se llama Oración, es una oración laica evidentemente, pero es una canción que se necesita menos garganta que corazón para cantarla. Así que vamos a intentarlo. Gracias. A vosotros que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra. Yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí, como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo, Dios, justicia, mundo. Y os pido caridad, os lo suplico. Amén. Y la segunda de las oraciones es la muy conocida Solo le pido a Dios, de León Gieco, acompañada además por el coro del Liceo Francés en Madrid, Adriana Tanus. Solo le pido a Dios. Pido a Dios que el
indiferente. Que lo injusto no me sea indiferente. Solo pido que el engaño no me sea indiferente. Que el futuro no me sea indiferente. Solo pido que la guerra no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo
No a la guerra. No a ninguna guerra. Estarán de acuerdo conmigo en que no hay que decir nada más, salvo mirando a aquellos señores de allí y señoras, gracias. Señor presidente, al ministro y al secretario de Estado que suban para la foto general de familia.